Muy buenas a todos, soy Viruje y bienvenidos a Raid Shadow Legends. Y gente, hoy por fin Plarium ha hecho pública la información que llevo días diciéndoles que les va a estallar la cabeza, que iban a flipar cuando vean el siguiente cambio que venía a Raid. Pues hoy lo tenemos aquí, así que vamos allá, vamos a verlo en conjunto. Yo ya le he hecho un vistacito para un poco, para no verlo de nuevas y saber un poco de lo que hablaba. Pero bueno, lo he visto una vez sola, así que vamos a verlo de nuevo y haré como si fuera la primera vez que lo estuviera viendo, ¿vale? Ustedes me creen esas cosas. Así que vamos allá, a ver qué nos trae. Welcome to our new update preview, where we'll be highlighting Artifact Ascension. Sí, Hear the Ascensión name, Artefacto. and you'll automatically think of Champion Pinta bien. Ascension, and you wouldn't be far off. While there are obvious differences between Vale, realmente, de entrada lo que nos están proponiendo parece ascender artefactos para que sean mejores y con esto pues tengamos mejores estadísticas y podamos enfrentarnos mejor al bote clan, a las mazmorras, a la hidra y a todo y podamos hacerlo más fácil. Se han puesto contenido muy complicado y luego que si bendiciones, que si ascensiones ahora, pues nos han ido facilitando un poquito la vida para que podamos llegar a ese contenido. Así que vamos allá, vamos a ver cómo funciona. champions and artifacts, the core idea is the same, drawing out the latent power of your artifacts to make you stronger. With Artifact Ascension, each artifact you ascend will receive additional stat bonuses. To do this, you'll need to spend a new resource called Oil. Vale, los ascendemos, usamos aceite, no nos piden plata, no nos piden más artefactos, no nos piden nada de la forja. Aceitito, que farmearemos, tenemos los tres tipos de aceite por aquí. Así que pinta bien, y bueno, por lo que estábamos viendo hay hasta 6 estrellas, así que lo podremos ascender mucho, como los campeones, hasta a tope, ¿no? Which you can think of as somewhat similar to affinity potions. However, you don't need to worry about matching affinities or No hay afinidades, keeps ¿está on bien? different days to get specific oils. Sí, You only have to get ojo, y esto lo había visto, ¿vale? Yo había visto, esta la había visto cerrada, ¿eh? No había visto lo que venía aquí, pero había visto la pirámide y había visto el arbolito y fue como... Ojo, cuidado, que se viene algo espectacular, que es lo que les estaba contando, ¿vale? Pero no se los podía contar, es decir, les decía que venía algo, pero no se los podía enseñar. Así que vendremos aquí a farmearnos los aceites. Este es el señor aceitero. one kind of oil, and it's available in one dungeon. You'll need to be at least level 38 to start using Nivel Artifact 38, Ascension, no es and demasiado, keep una in semana mind, jugando. it's geared towards Aunque no creo que sean upcoming capaces de endgame matarlo tan content, pronto. which will really ramp up the difficulty. Porque es muy complicado, As for ¿eh? existing dungeons, you won't need Artifact Ascension if you're already clearing them with these, but it'll help make grinding for artifacts for Ascension Vale. that much quicker. Parece As for una eso de accessories, pociones you normales. won't be able to ascend them just yet. Y los accesorios You después. will in the future Más though, adelante. so stay tuned. Now, let's get into the mechanical meat and potatoes. Artifacts must be at least rank 4 and Vale, rango 4, nivel 12. Rango 4, nivel 12 me gusta. Sí, creo que son buenas condiciones porque, al contrario de lo que podríamos pensar, de en plan, ojo, nos están perjudicando, no, yo creo que están evitando que la liemos, a que guardemos los aceites a los ítems, porque más o menos podemos empezar a usar, que la haya subido a nivel 12 para que veas, he ido roleando más o menos, y que este sea de rango 4 como poco para que no suba basura, así que... be upgraded Bien. to level 12 if you want to ascend them. Rarity doesn't matter, so you could ascend a A la common rareza da artifact igual. if you really wanted to. Típicas Oil botas need- de Bell que te has ido a farmear a campaña porque no conseguías otras del set de velocidad, pues las puedes bendecir también. It for Ascension comes in 3 types: lesser, greater, and superior. Lesser oil will Vale. get your artifacts to Ascension levels 1 and 2, greater for levels 3 and 4, and finally superior to get levels 5 and 6. Bueno. Like with Champion Ascension, the stars on your artifact will turn from gold Está guay porque, aunque farmees poco la mazmorra, vas a poder mejorar ítems sí o sí, hasta 2 estrellas, pero no pasa nada. Que luego farmees un poquito mejor la mazmorra y consigas aceites medianos, 3 y 4 estrellas, y cuando ya tengas los campeones bien y los ítems bien, pues podrás farmearte el final y mejorar los ítems purple hasta as you 6. ¿no? ascend. And that's it. You don't need silver or other resources to ascend. Just that sweet, sweet oil. Once an artifact reaches Ascension level 1, it gains a single bonus stat, and each subsequent Vale, Ascension level obtuvo- increases that one bonus. Sí, era una bota de speed, sí, de velocidad, que ha obtenido defensa. La defensa que obtiene... Tampoco me impresiona, la verdad, ¿eh? Si 80 más de defensa... ¿Me cambiará la vida? No, no lo creo, ¿no? No parece muy grande la mejora. Eso no me había dado cuenta antes cuando lo estaba viendo. Pero más 80 de defensa plana en una bota... A ver, son atributos, vas a sumar, está muy guay, pero... Stat. Each artifact type has a set pool of bonus stats that it can have, which you'll see in the handy little table on screen right now. And before Vale. Y antes de que hagamos una captura nos cuenta que, bueno, que lo podemos ver en el juego cuando ya esté en el juego. Pero por ahora vemos que las armas por fin podrán subir defensa, los escudos por fin podrán subir ataque, que hasta ahora no se podía, pero como atributo extra. Entonces los 3 de arriba, HP, ataque, defensa. Y los de abajo, pues lo típico que ya puedes subir. ¿Qué ocurre? Que es RNG. Sí, vamos a tener piezas que ya nos han tenido que salir buenas, que han tenido que rolear buenas, y luego vamos a querer que encima la bendición sea la buena. ¿Sí? Tenemos una bota de velocidad y queremos que caiga a velocidad, que no lo sé si podremos duplicar la estadística.
va a estar muy roto. Pero imagino que sí. Imagino que sí. Si no, los propios substats también te cortarían el ítem. Y yo creo que no. De lo que vimos antes... Claro, esta no tenía defensa aquí debajo. Algo interesante a saber, ¿vale? Lo preguntaré y se los traeré, ¿de acuerdo? Les traeré si Banana me cuenta si puede repetir, yo se los traigo, ¿vale? Y se los dejo en un comentario fijado. Each artifact type has a set pool of bonus stats that it can have, which you'll see in the handy little table on screen right now. And before you go and screenshot the table, don't worry. This cheat sheet will be in the Artifact Ascend tab in-game for reference. At the time of making this video, you cannot re-roll this bonus stat if you rework an Ascended artifact. However, we may change this in the future, and of course, we'll let you know if we do. Eso suena mal. Es decir, ahora mismo no puedes cambiarlo. Es decir, tú refundes el ítem, se cambia todo, pero esto de aquí no. En lo nuevo, la bendición. En un futuro probablemente sí, pero me suena a piedras para cambiar la refunción. La rebendición, no sé, suena raro. Vale, por lo que vemos, el escudo por lo menos sí sube un poquito de vida. Más decente que los 80 de basics of Artifact Ascension covered. Now, grab your flaming torches and let's delve into the new dungeon where all that precious oil is kept. The Sand Devil's Necropolis. The Necropolis is guardian, the mighty and terrible. Por lo menos podemos venir todas las veces que queramos, como la de la mazmorra de las pociones, ¿no? Podemos venir. So far. He's got skills that will ignore your defenses. He can withstand almost any attack, but he also likes napping on the job. Yo cuando vi esto fue como, unlike Raid's other mierda, bosses, acabo de vender todos los ítems de susceptible dormir. to sleep, and using this debuff will be crucial to send this devil to his eternal rest. Now, this is where I'd normally say, let's start from the beginning. But things are a little more complicated this time, so bear with me. Let's first dissect his passive skill, the appropriately named Rest for the Wicked. This makes the Sand Devil... Vale, básicamente lo podemos dormir y luego, aunque le peguemos dormido, no se despierta, ¿vale? Le vamos quitando contadores de dormir. Vamos a ir dándole un poquito para adelante, que lo vayamos viendo. Pero básicamente es eso. Vale, él es muy duro. Ignora, creo, el 75%. Vale, pero él es inmune a todo, salvo a dormir. Lo dormimos y una vez lo tenemos dormido, le podemos poner todos los debuffos que queramos. Menos aturdir y congelar. This passive also massively reduces incoming damage to the Sand Devil, which only gets higher on later stages. We're talking up to a 75% damage reduction. Sí. La pasiva ignora el 75% de todo el daño que le vais a hacer, así que aunque seas un DPS de la hostia, no te lo vas a cargar. So, your toughest on the Sand Devil, he loses 10% y luego, por cada debuffo que le apliquemos, pierde un 10% de esa defensa, es decir, o sea, de esa protección. El primer dormir, entiendo que te lo baja a 65 y luego necesitarías 7 más para borrarlo por completo. A lo mejor desde que ya le hayas puesto 4 o 5 ya empieza a ser rentable, ¿no? Más el reducir defensa, debilitar y por demás porquerías que le hayas puesto. Así que... Vale. Hay que crear equipos con cabeza, no va a ser venir con todo lo bueno que tengo, pegarle ya. El Name's other sleep-centric passive is something you'll need to watch out for as well. The Sand Devil's a pretty heavy sleeper, so he won't instantly wake up when you hit him. Instead, he gains a special slumber counter when he goes for some shut-eye, with it ticking down by 1 every time he's hit. Vale, y si se fijaron arriba... Bueno, aquí ya estaba en 1, ¿no? Está un poco feo aquí, pero bueno. Este contador debería aparecer como el 5. Y cada vez que le pega va bajando. Así que tienes que medir muy bien los golpes que le vas a dar antes de que dé. Y se despierta, el último golpe se despierta, aunque no tenga la barra de turno. Y luego entra en un turno de reutilización el tiempo de dormirlo. Así que no lo puedes tener dormido siempre, ¿vale? No es tan fácil. Bueno, contadores de dormir que va trayendo. Estilo el escudo del caballero de fuego, pero al revés. By the later stages. That means you've got the chance to land between 10 and 5 hits before El Name gets up to see what's causing all that noise. When he finally rises from his slumber, don't expect to put him right back to bed. He becomes fully immune to sleep for 1 turn after he wakes up. So you'll need some proper coordination to place as many debuffs on him as you can before you can knock him out again. And now, his third and final passive, Soul Sustenance. Whenever El Name attacks, he destroys 10% of the target's max HP. That's right, a flat 10% reduction. Vale. Otra cosa importante, lo que están contando aquí, cada vez que nos pega, quita el 10% de nuestra vida máxima. La destruye. Da igual el daño que nos haga. Siempre nos va a quitar el 10. Así que golpe, 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 te quita la vida en un momento. On the damage dealt to your team. Seeing as all of his attacks target your entire team, this is pretty bad news. The suffering doesn't end there, though. Anytime your champions decrease the Sand Devil's turn meter, their max HP will... ¿Vieron eso? ¿Vieron a la Cofri?
Si le bajamos la barra de turno para que no actúe, nos revienta toda la... Be destroyed by the same percentage. Yikes. But there is a silver lining. Whenever Al-Name is sleeping, any heal you receive will restore your destroyed HP. Si nos curamos, esa misma cantidad la vamos eliminando de la vida destruida, sin necesidad de la bendición, ¿vale? La pasión now let's turn to automática. Al-Name's active skills and see how they work alongside his passives. His first skill, Rage of the Sands, is an unpleasant AoE attack that places a decreased speed and a decreased accuracy Reducir debuff velo on de your puntería es entire team. una Make sure your champions have Porque con el enough. reducir puntería no lo vamos a poder poner al dormir y el reducir bell va a hacer que él tenga muchos turnos y nos va a reventar. O que cuando lo durmamos no nos dé Resistance, as the tiempo a hacer last thing you todo. want is your debuffs not landing on Al-Name while he's snoring Mucha away. resistencia o Wanna know limpiador. why? His second La skill, sonrisa del Sino, Dune por ejemplo. Tempest, removes La sonrisa all del Sino debuffs. además va a ser, yo creo que top en esta mazmorra porque no solo nos limpia, sino además cada vez que le toca nos cura, con lo que nos va a ir recuperando la vida máxima, ¿vale? Que eso solo lo hace mientras él está dormido, pero bueno, ya vamos a otro que duerma ya. Buffs on him, heals him, and then attacks your entire team with blades of light and a howling gust of sand. But there's a catch. The damage dealt by this skill decreases based on the amount of debuffs Al Mete una habilidad que lo limpia y se cura. Así para cuando él se despierte, se limpia y se cura. Y nos mete una castaña. A más debuffos la hayamos puesto, menos daño nos va a hacer. Name removed from himself. So the more debuffs you manage to place on him, the weaker this move will be. Think of it going Básicamente from para a que no nos raging vuele por los tornado aires. to a ¿Cuánto debuff era that la his skill diferencia? decreased blades of light and a howling gust of sand. Las But dos there's a pantallas, catch. a ver. The damage dealt by this skill decreases based on the amount of debuffs Al-Name removed from himself. Me pasándole para So the atrás. more Vale, aquí. No tenía ninguno. dealt by this Y aquí skill decreases tenía- based on the amount of debuffs Muy Al-Name rápido, primo el removed corte from muy rápido, himself. So the 2, 4, 6. more debuffs you manage to place on him, the weaker this move will be. Con 6 hemos mitigado... un 40% aprox. Puede ser. Si con 10 a lo mejor mitigamos la mitad de la vida. La mitad del daño. Puede ser. Think of it going from a raging tornado to a light breeze. Bueno, The heal he receives from Dune Tempest will also depend on the amount of destroyed HP on your team. The more HP you've had destroyed, the more HP the Sand Devil recovers. Si tenemos mucha vida destruida, se cura mucho, con lo que no lo vamos a matar nunca. Hay que quitarse toda la vida que tengamos destruida, sí o sí. Si hay que montar equipo. Yet another reason to bring a healer to this fight. Complicado, ¿eh? Finally, we have Feasting Swarm. For this skill, the Sand Devil Esta unleashes te mata, a básicamente. ravenous Es horde como la of ulti que veíamos en locusts, dealing Timesia huge del AoE mago damage de that te ignores reventaba, ¿no? shields, block damage, and unkillable buffs. Ignora escudo, bloquear daño, inmortal y el 100% de tu defensa. Así que tienes que tener un camión de HP y aún así te va a matar. As well as 100% of your champion's defense. This thing hurts and will likely wipe out your entire team if you aren't Se va a prepared. revivir al morir. Fortunately, summoning a locust swarm is tiring work, so Al-Name will instantly catch some Revivir al saves after morir this y step, él luego se giving you duerme time to después de lick eso. your wounds. Oh, and every time you place a sleep debuff on the Sand Devil, the current cooldown of this skill increases by Vale. one turn. Y si le vamos which- poniendo dormir constantemente, pues va aumentando el tiempo de utilización de lo de las langostas y lo vamos retrasando en el tiempo. careful planning, you'll be able to keep this feasting Para swarm at morir, bay for a básicamente. long time. So, how the devil do you win this fight? Viendo vídeos de Viruje. And team Importante. Luego, composition are bueno, vital for surviving the Sand Devil's necropolis. You'll need several champions capable of placing a sleep debuff on Al-Name, and you'll need to Al time principio them va a ser top, por just supuesto. right. Putting him to sleep is the easy part. Kaimar You'll va a need ser to be top, juggling lo que placing duerma. other debuffs, reducing his innate damage reduction, and restoring your destroyed HP to succeed in this fight. Continuous heal sacerdotisa va a ser buffs muy and bueno, passive lo que les skills decía. that can heal your entire team will really lighten the load. Then there's the slumber counter, bringing champions who can place lo que debuffs no on sé yo... Ojo, cuidado. Bueno, claro, pero no es relevante, ¿no? Cada golpe le quita un de esto de dormir. Yo decía traernos... Alguien que le aumentara la duración de los turnos de bufo, ¿no? No sé si se puede aumentar el dormir, pero claro, cada golpe que le des para aumentar el dormir, le estás bajando un dormir, así que se quedaría como está, ¿no? Pensando en típicos extendedores de bufos de bot de clan. on the Habrá que Sand probarlo, Devil habrá que without probarlo, a ver hitting si him will funciona. be super useful, as these won't lower the slumber counter, meaning you can potentially ¿Y land los more hits. multi-hit? Claro, es cada vez que le atacas o cada vez que le golpeas. Eso es relevante. Eso es muy relevante si le vas a quitar uno cada vez que le atacas o cada vez que le golpeas. A ver si lo encontramos. A ver si lo encontramos, es muy This means you can do things interesante. like poison. This passive also massively 75 and low damage reduction. Va. Dreamless sleep, El Name's other Bla 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 bla, como el de los Simpsons. Cuando he golpeado. Vale, no vale.
ya vemos que no vale, ¿vale? Porque si es cada vez que lo golpeamos, no es cada vez que lo atacamos. Así que multi-hit, descartado. Aquellos campeones que peguen más de una vez con las habilidades te van a hacer que le quites muy rápido el dormir y va a ser una F. On the Sand Devil without hitting him will be super useful, as these won't lower the slumber counter. Claro, los que ponen debuffos sin atacarlo también son muy buenos. Finally, you'll also need some way to survive the terror that is Feasting Swarm. Placing a revive on death buff on the champion's crucial to your strategy will probably be your best bet, as high defense won't stop these locusts chewing through your health. Le pone reducir ataque y there you have it. reducir defensa Everything sin you need to pegarle. know about Artifact Ascension and its accompanying dungeon. We can't wait to see you clash against the might of the Va a Sand estar Devil, guapo, and hope this guide will help you craft a winning strategy. As always, hit like, subscribe to see the Va a estar muy latest guapo. about Raid, and we'll see you next time. Happy raiding. Happy raiding. Va a estar muy guay, gente. La verdad que se vienen guías al canal. Seguramente lo probaremos en el server de prueba desde que está abierto. Les traeré guías, les traeré todo. Espero que lo disfruten. Y está guay. A ver, por una parte me fastidia que las bendiciones a los ítems, las ascensiones, estas bendiciones, vayan a ser aleatorias. Porque ahora la perfección de la pizza va a costar mucho más. Es RNG sobre RNG sobre RNG sobre RNG. Si el RNG de que te toque, con el RNG de que suba bien los substats, con el RNG de la bendición. No tiene demasiado sentido así. Pero bueno, es un extra. A las malas, si la bota era de velocidad y le ha caído ataque y tu personaje no tiene ataque, pues mira, sigue siendo una bota de velocidad, yo qué sé. Por esa parte, bien. No hacen falta llaves, hay que gastar energía sin más. Está guapo. Otra de las cosas que me preocupa, que vamos a tener que jugar más tiempo todavía a Raid. Tendrán que reducir tiempo por otra parte, veremos dónde. Y guay, pero al principio está muy guapo. Veremos también qué tal está la otra mazmorra, la de los accesorios, porque tiene pinta de venir igual de loca que esta. Y veremos si esta la van a nerfear o no, si es que ha venido muy rota. No lo sabemos. Así que ya me despido, espero que les haya encantado el vídeo. Ya saben, como siempre, que si les ha gustado, pueden apoyar dando un like muy fuerte, que pueden suscribirse al canal si no lo han hecho. Den la campanita tanto al próximo vídeo y hasta la próxima.